Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Versículo 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Interesante texto. Fíjense que el título del sermón de hoy es Controla la lengua. Ahora, como controlar la lengua es tan fácil, ¿cierto? Sí, yo no sé por qué a Dios se le ocurrió incluir en el texto de las Sagradas Escrituras un tema como este: controla tu lengua. Porque ninguno de nosotros tiene dificultades para controlar su lengua. Entonces yo tengo dificultad al hacer el estudio de este texto. Yo estaba pensando, ¿para qué habrá querido poner esto Dios? ¿Y será acaso una de esas cosas en donde yo tengo que seguir a Dios por la fe porque no logro entender realmente por qué está el texto allí? ¿O será que pues es un problema más grande de lo que me puedo imaginar? No sé, vamos a averiguar a ver qué dice el texto de la Escritura en esta mañana, pero se nos presenta a la lengua como algo pequeñito, como algo que, aunque es pequeño, es extremadamente influyente. No sé si habíamos visto la lengua de esa manera, que es capaz no solamente de dirigir, de destruir y de revelar nuestro corazón. Y en el texto también aprendemos que controlar la lengua evidencia madurez espiritual, pero es una madurez espiritual que requiere transformación interior. Y no solamente ese esfuerzo externo, porque yo puedo decir, ay, lo volví a hacer, o ya no lo voy a hacer, o voy a ejercitar la fuerza de voluntad para ya no decir ciertas palabras. Pero necesitamos una transformación interior. El texto nos dice que no podemos controlar la lengua con nuestras propias fuerzas. Por ahí del versículo 7, 8, por ahí, se nos dice esta realidad. Entonces requiere de la ayuda externa, requiere de la ayuda de Dios, que produce esa transformación interna en nosotros. Y Santiago nos muestra, hermanos, por más difícil que parezca creerlo, dice Santiago, es posible controlar la lengua si seguimos ciertas prácticas clave. Y yo no sé si ustedes han escuchado a alguien decir algo como esto, pero yo sí lo he escuchado. Dice alguien por allí, bueno, yo soy una persona muy, muy auténtica, y en nombre de la autenticidad y en nombre de ser honesto conmigo mismo o conmigo misma, dicen, yo digo todo lo que viene a mi mente sin pensarlo dos veces. Entonces, si algo positivo vino a mi mente en cuanto a esta persona, se lo voy a decir y listo, ahí está, su suerte. Pero si algo negativo vino a mi mente cuando me encontré contigo, entonces tu suerte también, porque pues yo soy auténtico y le digo a todos lo que viene a mi mente sin filtros, porque quiero ser honesto conmigo mismo y honesto con los demás. Y en nombre de no querer mentir y de la honestidad y la autenticidad, y no digo que no sea cierto eso, puede ser muy cierto, pero en nombre de todas esas cosas, a veces nosotros
ofendemos a los demás. Y Santiago nos dice en los primeros 5 versículos que pensemos antes de hablar. Eso es lo que quiere Santiago que entendamos. La primera práctica es que pensemos antes de hablar, y nos invita y nos dice él lo siguiente. Dice él: no se hagan, dicen muchos de ustedes, maestros, en el versículo 1. Y esto de ser maestros tiene que ver con aquellos que en un contexto formal le enseñan algo a otros, pero también habla de aquellos que le dicen a otros qué hacer o cómo hacerlo. Ahora yo les pregunto, ¿les gusta a ustedes que otros les digan qué hacer y cómo hacerlo? ¿O les gusta a ustedes decirle a otros qué hacer y cómo hacerlo? Lo segundo, dice por ahí, amén. Nos encanta decirle a los demás qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, pero Santiago dice, está bien, vale, pues. Si tienes esas tendencias, pero dice él, pero no se hagan muchos maestros, de esos que les gusta decirle a los demás qué hacer. Y entonces viene el criticón y dice, vale, me salvé porque yo no estoy entre los que le dicen a los demás qué hacer. También está incluido el criticón, porque con sus críticas está diciendo, si yo lo hubiera hecho, estaría mejor. O es que esto está mal y esto y lo otro, implicando que él o que ella saben cómo deberíamos hacer las cosas mejor. Y entonces, criticones por ahí, aquí no hay ninguno. Entonces siento libertad para predicar, porque no hay criticones acá, ¿cierto? Pero entonces el tema es que dice, todos los que le quieren decir a los demás qué hacer e instruirles, tienen una responsabilidad espiritual. Caemos en responsabilidad espiritual. El Señor nos dice, porque tú estás enseñándole a otros y diciéndole a otros qué hacer y cómo hacerlo, entonces ahora eres responsable espiritualmente de esa conversación y las cosas que pasen. Y alguien muy inteligente dirá, bueno, entonces yo no quiero tener esa responsabilidad espiritual, no le voy a decir a nadie qué hacer y listo, sea bueno o sea malo. Pero acuérdate que la Escritura también nos enseña que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, entonces también eres responsable espiritualmente. El tema es, no es que restringamos nuestras palabras, porque escuchen, Dios nos dio el don del habla para comunicarnos. Dios no le dio el don del habla a los animales, pero nos lo dio a nosotros para que podamos comunicar. Entonces deberíamos dejar de entrar en interacciones con la gente donde yo digo, Julia debería saber lo que estoy pensando. Con tanto tiempo que llevamos juntos, ya debería saber qué es lo que yo quiero. Ese Juan nunca entiende lo que estoy pensando. Bueno, quizá deberías pensar que tal vez para eso Dios nos dio el don del habla, para que podamos expresar las cosas que debemos decir. Pero escucha, cuando lo vayas a decir, sobre todo si le vas a decir a Juan que ya le diste, tú ya le dijiste, le insinuaste mucho a Juan y no te entendió, entonces antes de hablar con Juancito lo que le vayas a decir, acuérdate lo que dice Santiago, piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar. Y quizá alguien diga, bueno, yo no hago esas cosas. Yo no hago todo eso que tú estás hablando ahorita. Yo no lo hago. Pero leamos lo que dice Santiago 3:2. ¿Qué dice Santiago 3:2 en cuanto a esa idea de que, bueno, yo me salvo de esto porque yo no hago todas esas cosas? Santiago 3:2 dice algo interesante. Dice Santiago así, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces Santiago dice lo contrario. Santiago dice que todos tenemos esa tendencia natural debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y quiero hacer una breve pausa o un breve comentario extra. El tema de que tengamos esa inclinación a ofender es por nuestra naturaleza caída. Entonces no nos golpeemos el pecho diciendo que somos muy pecadores y malvados, porque aunque sí lo somos, lo cierto es que Dios entiende nuestra condición y nos enseña a través de Santiago que es posible controlar nuestra lengua, pero que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Eso es claro. Si no pedimos la ayuda de Dios, no lo podremos hacer. Podemos hacer toda la programación neurolingüística que querramos, ¿sí?
La programación neurolingüística es decirse, hoy voy a hacer tal cosa y lo voy a lograr y lo haré y listo. Me estoy programando lingüísticamente en el cerebro para poder actuar porque mis palabras preceden a mis acciones. Yo me puedo programar neurolingüísticamente todo lo que quiera, pero sin la ayuda de Dios, es muy seguro que voy a cruzar la línea de hablar sin pensar y de ofender a otras personas, como dice el versículo 2, porque todos ofendemos. Ahora, es posible que aprendamos a no ofender. Pero en este momento todos ofendemos. Ese es un asunto universal. Y a mí me gusta la forma en la que Santiago ve el tema de la lengua, porque fíjense que nos da unas ilustraciones pequeñas. En el versículo 3 se habla de la lengua como ¿qué? Como el freno, dice, que le ponemos a la boca de los caballos. ¿Por qué creen ustedes que Santiago toma a un animalito como un caballo, por ejemplo, con un freno, para ilustrar esta idea de que todos nosotros pues ofendemos? Yo creo que lo que Santiago está tratando de decir es que hay algo de salvaje en nosotros que tiene que ser domado, y se imaginan ustedes lo que significa que trajéramos a un caballo que no ha sido domado todavía y que le dijeran a Mario, ahí está el caballito, ponle la silla al caballito y ese es el que vas a usar tú para que salgamos allá vamos a salir a cazar juntos, entonces ahí en Tiergarten. ponle por favor la montura al caballito y nos vemos allá en la esquina. Entonces, ¿qué pasará con el pobre Mario? Yo creo que Mario va a aprender que ese caballo no domado realmente puede lastimarlo, que su vida puede peligrar, porque hay algo salvaje en él. Esto que Santiago nos quiere ayudar a entender, ese cabestro o freno que le ponemos al caballo controla la dirección para que el caballo no vaya a lastimar a otras personas. El caballo necesita pasar por un proceso de entrenamiento, y aunque ya los caballos han sido entrenados, no vamos a tomarnos el riesgo de no ponerle un freno en la boca al caballo, porque no hay manera de controlar a un animal tan fuerte como un caballo si no es a través de la boca. Y a los toros no se les controla a través de la boca porque son aún más fuertes y se les pone ¿qué? Aquí en la nariz, un aro en la nariz. Son todavía más fuertes que los caballos. Entonces, controlar a un toro, por ejemplo, sería imposible si no le ponen este anillo acá para que le puedan controlar y guiarlo a donde lo quieren guiar. Entonces, hay cierto entrenamiento que debemos hacer para controlar nuestras lenguas, porque tenemos la necesidad, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, de hablar sin pensar. Pero el texto de la Escritura también habla en el versículo 4 de un timón. Y dice, es como el timón de un barco, y describe que el timón es algo muy pequeñito, pero que guía a todo un barco. ¿Por qué querría Santiago hablar de esta manera? También nos está diciendo Santiago que la lengua guía nuestro destino, porque como dije hace un minuto, nuestras palabras preceden nuestras acciones. Lo que estamos diciendo constantemente es lo que eventualmente vamos a hacer. Entonces, cuidado cuando hablemos ciertas cosas. Yo soy tonto, yo no puedo, yo nunca puedo hacer estas cosas. Tengamos cuidado, porque estamos hablando las cosas, estamos diciendo lo que va a ocurrir, estamos preparando nuestro cerebro para ciertas acciones y en este caso para ciertas inacciones. Yo no puedo, entonces no lo voy a hacer. Listo, ya lo dijiste, no lo vas a hacer. Tu cerebro captó, tu hombre interior captó, tu ser interior captó lo que tus palabras dijeron. Entonces tu lengua está marcando tu destino. Por lo tanto, antes de hablar cosas de ti mismo, piensa un poquito antes y procuremos alinearnos con lo que la palabra de Dios dice de nosotros. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces yo puedo proclamar las grandezas de Dios. En lugar de programarme neurolingüísticamente, puedo proclamar las grandezas de Dios. Amén. Puedo declarar, como decía el salmista, las bendiciones de Dios para mi vida, y luego mis acciones comenzarán a alinearse con las palabras que estoy confesando con mis labios. Siguiente, dice Santiago en el versículo 5, pero fíjense que este tema de la lengua es como un fuego que incendia un bosque. Ahora está hablando acá de algo muy particular. No es cierto que, por ejemplo, en una noche fría encender un fuego es algo muy lindo porque nos calienta. Es algo lindo. ¿A cuántos de ustedes les gustan las fogatas? A mí me encantan las fogatas. Crecí en la ciudad, entonces para mí ir al campo y hacer una fogata era una gran cosa, ¿sí? Pero siempre me enseñaron, porque fui un niño explorador, Boy Scout, me enseñaron mis líderes que siempre tenía que saber cómo preparar una fogata, que había que preparar el lugar, porque si íbamos a ir al campo, no podíamos correr el riesgo de dejar una fogata encendida porque podíamos provocar un incendio. Y el texto de la Escritura nos dice, es un fuego pequeño que es algo bueno, puede convertirse en algo malo cuando no lo controlamos, cuando lo dejamos a la aventura y cuando sentimos hemos incendiado todo un bosque y hay desastres, hemos matado animales y sabe Dios que otras cosas hemos causado en el ecosistema de donde pusimos ese fuego y de manera irresponsable no nos tomamos el tiempo de apagarlo. Y dice acá que es tan pequeño que destruye relaciones a través de la jactancia. Escuchen esto, la jactancia es decir cosas como, por lo menos, ustedes han escuchado a los niños. Ay, dice un niño dice así, sinceramente dice un niño, yo me comí a escondidas de mi mamá y de mi papá 7 dulces, dice. Y entonces viene el otro y se jacta y le dice, porque no comió ningún dulce, pero se siente ofendido que el otro se comió 7 dulces y yo no me comí ninguno. Entonces dice el niño ofendido y empieza a jactarse, escuchen, y dice, y yo me comí 10. Y entonces el otro, para no darse por menos, dice, bueno, yo me comí 20. Y entonces el otro le dice, pues yo me comí 30. Y así empiezan los niños. ¿No les parece curioso? Ahora, eso es cosa de niños, ¿verdad? Porque los adultos no nos jactamos. Bueno, comenzamos a jactarnos. Algo que si nos mantuviéramos en hablar la verdad, sería como ese fuego que mantiene el calor en esa conversación y que la mantiene avivada, sin jactancias, sin pretensiones. Pero el momento en el que comenzamos a jactarnos y a ser pretenciosos de ser mejores que los demás, que tener mejores oportunidades, soy tan listo, pero eso no es nada. De repente un día te va a tocar a ti también. ¿Qué jactancia más grande, no es cierto? Nos jactamos de esas maneras, pero el texto de la Escritura dice, esas jactancias, dice, encienden un fuego, porque ya hemos ofendido a la otra persona. Querramos ofenderles o no, ya los hemos ofendido. Ahora, también quiero que nos pongamos en los zapatos de los que hemos sido ofendidos. Hemos escuchado las jactancias de otras personas y nos hemos ofendido también. Y a veces las jactancias de otros nos hacen que nos desalineemos de los propósitos de Dios. Que Dios dice, por ejemplo, algo como esto. Dice, no te preocupes de la comida, de la bebida y de la ropa que vas a tener, porque yo voy a proveer para ti. Pero alguien jactancioso viene y nos dice, bueno, ahora mi trabajo, vieras. Ahora yo me gano 80,000 al año y uno dice, wow, yo estoy en 35,000 o 40,000. Entonces ya yo estoy pensando en qué has hecho y necesito ver cómo le hago para aumentar mis ingresos porque y me empiezo a preocupar
por esas cosas que antes no me preocupaban, pero la jactancia de otra persona ha hecho que yo me desalinee con los propósitos de Dios y que yo empiece secretamente a tratar de competir con esa persona y decir, un día voy a hacer esto. Y no solo ya he tomado el golpe de sentirme menos, sino que empiezo a envidiar las bendiciones de Dios para esa persona. Las jactancias, hermanos, no son buenas. Mi corazón se llena de envidia, he sido lastimado y ahora pienso cómo quisiera yo. Comienza con un deseo, cómo quisiera yo tener las cosas que tiene fulano. Me encantaría, un día yo quisiera tal vez, y después empiezo a pensar, pero realmente yo me lo merezco más. Ni es respetuoso, ni hace lo otro, y yo sé más. Y cuando siento, mi corazón ha sido lleno de envidia. Entonces las jactancias son muy peligrosas, tanto cuando nos jactamos para lastimar a otros como cuando otros se jactan de nosotros, encienden fuegos que nos desalinean de la voluntad de Dios. Pero en esta mañana estamos aprendiendo, según la Escritura, que debemos pensar antes de hablar, porque nuestras palabras pueden ofender a nuestros hermanos sin quererlo, sin que nosotros querramos hacerlo. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 18, versículo 21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y tiene que ver con que nosotros hablamos cosas que luego vamos a seguir. Escuchen, hermanos, nuestra lengua nos impacta de maneras en las que no sabemos. Por ejemplo, tenemos el ser, el saber y el hacer. Comienza con el saber. Sabemos algo, entendemos algo, luego comenzamos a decirlo y empieza esto a afectar quiénes somos nosotros. Lo que pensamos nos empieza a afectar en quiénes somos nosotros y luego nuestras acciones hacen lo mismo, y cuando sentimos no sabemos ni por qué nos hemos alejado de Dios, no sabemos ni por qué andamos por una vereda que no es seguir los caminos de Dios. Cuando antes nos sentíamos bienaventurados, porque bienaventurado es aquel, dice, que medita en la palabra de Dios día y noche. Pero alguien dice, yo he meditado en la Biblia día y de noche y no he visto esas bendiciones de Dios. Me voy a agarrar este libro de economía mejor o de inversión para ver, y he descuidado la Escritura por ponerme a leer un libro de economía o cómo invertir. Y no digo que eso sea mal, sigue haciéndolo. Pero como decía alguien por allí, ojalá que seamos de los creyentes que tienen en su mano siempre la Escritura y en otra mano cualquier otro libro, un periódico, pero que todo esto lo vamos a evaluar a la luz de las Escrituras, porque la Escritura es como nuestros lentes con los cuales vamos a entender la realidad. Porque si nos ponemos los lentes de otras realidades, vamos a empezar a ver la vida de una manera diferente. Y Dios quiere que veamos la vida a su manera. Él quiere que nosotros aprendamos a pensar. Dice Él, piensa a pensar, o habla o piensa antes de hablar. Es lo que Dios nos enseña. Un comentario impulsivo, hermanos, puede destruir la reputación de ciertas personas rápidamente. Lo hemos visto. Hemos visto cómo alguien ha hablado mal de otra persona y cómo le ha ido mal a esa otra persona, y nos decimos a nosotros mismos, bueno, no fui yo por lo menos, pero no hiciste nada para poder decir eso no es cierto, porque no querías estar en la línea de fuego, ¿cierto? Sobre todo cuando hay ciertas personas poderosas allí, manipuladoras, que influencian a los demás, tienen esa habilidad para hacerlo. Dicen, no, yo no me meto con este o con aquella, y dejamos que las mentiras y las confabulaciones y los chismes de otras personas les afecten sin que nosotros hagamos nada. Pero el Señor nos invita a que tomemos una postura. Y esa postura es que estemos alineados con la palabra de Dios y que pensemos siempre antes de hablar. Hermanos, los líderes políticos usan discursos para influenciar masas. Esto es cierto. Sabemos que los políticos nos mienten y están hablando y diciendo, pero siguen engañando a la gente. Eso solamente es una evidencia del poder direccional de la palabra. Ojalá que cuando nosotros usemos la palabra, lo usemos para influenciar a los demás para bien. Y no permitamos que otros nos influencien para mal. Permitamos que el Espíritu Santo sea nuestro director. Yo propongo que hagamos pausas intencionales antes de hablar. Yo propongo que nos preguntemos, ¿glorifica esto a Dios?
Porque lo cierto es que ya no vivo yo, decía Pablo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe para la gloria de Dios. Ahora escuchen esto. Quizá alguien haya llegado a ese punto y les vamos a hablar de las realidades de la vida. Hay momentos donde yo me he hecho la pregunta, ¿será que glorifica esto a Dios lo que voy a decir? Escuchen esto. He llegado a ese punto, yo sé. Le he puesto un freno a mi lengua. Pero llegado a ese momento, me digo a mí mismo, lo que voy a decir ahorita o estoy por decir en este momento ciertamente no glorifica a Dios. Pero estoy tan disgustado que quiero sacarme esto del pecho realmente. Yo sé que no glorifica a Dios, pero sé que me voy a sentir bien. Porque no quiero hacer el ejercicio de venir delante de Dios y tener que derramar mi corazón delante de Dios y decirle estoy enojado y tener que decirle a Dios te entrego a ti el deseo de venganza, porque yo sé que en la Escritura dice mía es la venganza. Y a veces nos ha ocurrido que aunque llegamos al punto de puntos para nosotros, ¿sí? Los que hemos llegado a ese de, ¿será que glorifica esto a Dios o no? Pero hay algo más que Él quiere que hagamos. Que en ese momento decisivo nosotros digamos, tuya es la venganza y te entrego esto en las manos. Estás a punto de decir algo o hacer algo en donde ya tú te has preguntado, ¿será que esto va a glorificar a Dios? Y tú sabes en tu corazón que no va a glorificar a Dios. Tú lo sabes, pero de todas maneras lo vas a hacer porque va a traer cierta gratificación a tu vida. En el caso que les decía antes, la gratificación de sacarme del pecho lo que quería decirle, porque ya se lo merece. Ya tengo que decírselo. Pero lo cierto es que Dios entonces se va a encargar de esa persona, ciertamente, pero también se va a encargar de mí. Y yo prefiero que Dios sane mi corazón y que yo aprenda la lección de hablar o de pensar antes de hablar. Avancemos al versículo 6 que nos enseña la segunda práctica clave, que es refrenar nuestras palabras impulsivas. Miren lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice que la lengua es como un fuego. Y pone a este fuego como un símbolo de destrucción incontrolable. Hay ciertas cosas, hermanos, que uno puede decir y decir lo siento y retiro las palabras y listo, y no es la gran cosa, pero hay ciertas cosas que hacemos que ya que las hemos soltado se desatan fuegos que después tenemos que enfrentarnos a muchas consecuencias. O sea, ¿qué consecuencias, a qué consecuencias nos queremos enfrentar? A las pocas consecuencias de ser humildes y tener que procesar nuestro enojo con Dios, o a la consecuencia de haber hablado impulsivamente y de haber hecho y dicho cosas que han ofendido a los demás y ahora me va a tocar quizá un despido. Francamente me lo merecía, aunque ya dije perdón, perdónenme, pero el despido viene, o una expulsión o perder oportunidades. Tengo que enfrentarme a esas consecuencias. Son fuegos incontrolables. Y nos dice el versículo 6 también que la lengua es inflamada por el infierno. Escuchan eso, hermanos. Que la lengua es inflamada por el infierno nos habla del origen espiritual del mal uso de la lengua. No se crean que a nosotros se nos da la regalada gana de estar hablando cosas malas todo el tiempo. La lengua es influenciada por el infierno. El enemigo de nuestras almas nos influencia más de lo que creemos para hablar cosas que no debemos. Y el texto de Santiago nos dice, refrena tus palabras impulsivas. Y entonces, para aquellos que dicen, eso para mí es un pan comido. Eso no es nada. Yo realmente puedo aprender ciertas técnicas para controlar la lengua y ya verás, en unos 3 meses esto va a cambiar. Santiago nos dice que ningún hombre puede domar la lengua. ¿Entendemos esto, hermanos? Es una batalla perdida. Ningún rey va a una batalla en contra de otro ejército sabiendo de seguro que va a perder.
dice, listo, yo sé que voy a ir a perder, pero ni modo, de todos modos vamos a ir a la batalla. No, este rey dice, voy a hacer las paces antes de que me exterminen. Pero nosotros cometemos el error de querer ir en contra, de entrar en una batalla contra nuestra lengua, que francamente vamos a perder si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, con la ayuda del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo, y como nos decía Santiago en los primeros versículos, que todo don perfecto viene de Dios, con la sabiduría de Dios. Claro que lo podemos hacer, podemos domar nuestra lengua. El punto es que nuestras palabras impulsivas, hermanos, destruyen más de lo que podemos imaginarnos. En 2 de Samuel 16 del 5 al 8, hay un hombre allí llamado Simei que está maldiciendo a David con palabras destructivas y le está diciendo, tú eres un asesino, porque ya en ese momento su hijo Absalón lo está persiguiendo y dice, al fin todo ese mal que has hecho. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Claro que había cometido sus errores, pero David no le había hecho nada a Simei. Y a Simei se le ocurrió darle rienda suelta a su lengua y empieza a decir cosas en contra del rey, pensando él que ya el fin de David había llegado. Imagínense ustedes que David vuelve a hacerse rey otra vez, y gracias a Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios y no ejecutó juicio en contra de Simei, pero ya se lo tenía Simei merecido. Bueno, hay discusiones familiares donde una frase hiriente, hermanos, nos deja heridos por años. Esas cosas que a veces nuestros padres nos dicen o cosas que le decimos a nuestros hermanos, ¿de dónde vienen esas palabras que dicen yo te odio? O eres un tonto, o eres una tonta, nunca puedes lograr nada, no lo vas a lograr. Nuestros padres no nos quieren hablar de esa manera. Ni nosotros queremos hablarles de esa manera. Son palabras impulsivas que hemos dicho en el momento del enojo y no sabemos que esas palabras han marcado la vida de personas más de lo que creemos. Y aún en muchos años más adelante, a través del cuidado del alma, hemos descubierto todas esas heridas que la gente viene cargando, que ni siquiera sabían, pero al pasar por procesos de cuidado del alma, vamos descubriendo cómo ellos necesitan liberarse de esas palabras impulsivas que otras personas han hablado sobre ellos. El texto de la Escritura también nos dice, si tú le dices tonto o estúpido a tu hermano, entonces eres convicto del infierno, dice. ¿Por qué? Porque el hacer de menos a los demás, el hacernos más inteligentes que otros, o el decir que alguien no tiene la capacidad de hacer algo, realmente ofende a Dios. Dios se lo toma en serio. Esas palabras de ofensa impulsivas que decimos en el momento del enojo, un día serán juzgadas. Ojalá que Dios nos use para que nuestras lenguas sean instrumentos de bendición para los demás. No respondamos en el enojo. Santiago nos lo dice. Esperemos antes de hablar. Y yo creo que hay momentos donde tenemos que tener conversaciones difíciles. Y en esos momentos yo creo que sí tenemos que tomar un tiempo para orar, tenemos que tomar un tiempo para prepararnos, para evaluar diferentes escenarios, y quizá tú tengas que enfrentarte a una de estas conversaciones cruciales, le llamo yo. No son conversaciones que tú tienes todos los días. Son conversaciones que tú realmente tienes que tener con alguien que te ha dicho algo, que te ha estado afectando, que lo has venido cargando por allí, y tienes que tener esa conversación crucial con esa persona. Y debes hacerlo con humildad, sin palabras impulsivas. Prepárate para esa conversación que debes tener. Y ojalá que la gracia de Dios y el favor de Dios esté contigo cuando tengas esa conversación. Fíjense que Pedro viene y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros no seríamos nada sin ti. Y luego en un escenario diferente, un poquito cerca de la crucifixión de Jesús, lo niega 3 veces. Yo ni conozco a ese hombre, dice. Él profesó conocer a Cristo, pero lo niega rotundamente. O, por ejemplo,
que tenemos la capacidad de adorar en la iglesia, pero fuera de la iglesia pareciera que aquí nos convertimos al venir a la iglesia y nos desconvertimos cuando salimos de la iglesia. Ojalá que nuestra conversión no solamente sea en la iglesia, sino que nuestra conversión sea en todo lugar en donde estamos. Que nuestra conversión sea en el trabajo, en el vecindario, más aún que nuestra conversión, hermanos, a Cristo esté en todos los roles que nosotros tenemos, en nuestro rol de administradores, en nuestro rol de padres, en nuestro rol de hermanos, en nuestro rol de esposos, esposas, de padres, de hijos, de hermanos, vecinos. Ojalá que el reino de los cielos influya cada uno de los roles en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Yo creo que debemos examinar nuestro corazón diariamente y debemos confesar esos patrones de palabras negativas, decir malas palabras, las palabras de desesperanza, las palabras de odio que hay allí, que están en nuestra mente y las estamos entreteniendo y eventualmente las decimos. Ojalá que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a identificar esas palabras, a aislarlas y que podamos hoy venir y decirle: Dios, quiero tomar esas palabras negativas, esas malas palabras que digo, la desesperanza que hay en mi corazón, el odio que siento en mi corazón, y que pueda traerlo a los pies de Cristo. Y ojalá que pueda llenar mi vida de la verdad de la palabra de Dios y que mi mente sea sanada para que mis acciones sean consecuentes con la fe que profeso, que Jesús es el Señor de mi vida. Porque ciertamente creemos que Él es el Señor de nuestras vidas. Amén, hermanos. Dios quiere, hermanos, según los versículos 9 en adelante, que nosotros hablemos desde un corazón limpio. Dice en los versículos 9 en adelante que bendigamos a Dios y que también bendigamos a nuestros hermanos. Que toda forma de contradicción sea quitada de nuestro corazón. Y que así como bendecimos a Dios, también podamos bendecir a los demás. Porque para mí es fácil bendecir a Dios, Él me ha hecho el bien. Pero a veces me cuesta bendecir a otros. Ahora, qué difícil es cuando hay personas que tienen maldición en contra de Dios también, ¿no es cierto? Porque los hay. Tú hiciste que se muriera un ser querido mío, hiciste que tal cosa, y le echan la culpa a Dios, están maldiciendo a Dios. Pero nosotros hemos superado ya esto por la gracia de Dios en nuestra vida y no maldecimos a Dios por las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Entendemos que Él tiene propósitos para permitir que ciertas cosas ocurran en nuestras vidas. Y procuramos entender esos propósitos y le bendecimos, pero a veces nos cuesta bendecir a nuestros hermanos. Santiago dice, el verdadero problema es que hay un corazón que está dividido. Ojalá, hermanos, que Dios traiga integración a nuestro corazón. Y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo. Lo dijo Él en Jeremías, dice Él: yo les voy a dar un corazón nuevo. Hermanos, no hay nada ni nadie que pueda hacer que nuestro corazón sea integrado realmente. Nuestros corazones están divididos. Y Él quiere que tengamos un corazón completamente unido, que esté íntegro y que podamos consistentemente bendecir a los demás. Dios quiere eliminar toda incoherencia de nuestras vidas. Incoherencia, que me refiero a ese punto donde quizá muchos llegamos y decimos: es que yo sé qué es lo bueno. Yo ya sé qué es lo bueno que tengo que hacer, pero aún así sigo haciendo lo malo que no quiero hacer. Esa incoherencia, Dios quiere que poco a poco vayamos nosotros teniendo victorias y que nuestro corazón no esté dividido en términos de querer tanto hacer el mal, sino ser más impulsados a hacer lo bueno. Entonces la lengua, hermanos, revela la condición de nuestro corazón, y Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Él dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, hermanos. Entonces, ojalá que Dios traiga integración a nuestro corazón y que podamos hablar desde un corazón limpio. El salmista decía lo siguiente, porque él entendía esa realidad de pecado en su vida, y dice: crea en mí, Dios, dice,
un corazón recto, uno que te pueda adorar, porque ya llegué al punto donde yo me he dado cuenta que sí quiero hacer lo bueno, pero siempre Dios, crea en mí, por favor, un corazón limpio. La última clave, hermanos, es usar la lengua para bendecir consistentemente. Los versículos 9 y 11 dicen lo siguiente, nos habla de una metáfora allí y nos presenta a una fuente de agua dulce y de agua salada. Entonces, para Santiago es muy práctico. Dice él, no es posible que una misma fuente produzca agua dulce y produzca agua salada. No es posible, a menos que esté conectada a dos corrientes, a una corriente de agua dulce y a una corriente de agua salada, que eso es imposible, ¿sí? Pero digamos que fuera así, Santiago dice, no, o es agua salada o es agua dulce. Pero pareciera que a veces nosotros nos conectamos a la fuente del Espíritu Santo y a veces a la fuente del mundo, a la fuente de lo que el enemigo nos dice, de nuestra propia carne, y hablamos consecuentemente. También Santiago nos da otra imagen de inconsistencia, y es la imagen de la higuera y del olivo. Y dice él, ¿será que puede un olivo producir higos? ¿O será que puede una higuera producir olivos o aceitunas? ¿Cómo es esto? O sea, no es posible. La naturaleza del árbol determina ese fruto. Y nosotros tenemos la naturaleza de Cristo porque hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, todo creyente, hermanos, puede controlar su lengua. Todo creyente la puede controlar porque está experimentando la transformación del Espíritu de Dios. Ahora hay una realidad en esto. Jesús lo dijo muy claramente. El reino de los cielos es como esa levadura que ponemos en la masa. Ponemos la masa, los que han trabajado con la masa para hacer pizza o pan, se han dado cuenta de lo siguiente. Ponemos la levadura en esa masa y no parece que haya ocurrido nada en un momento, ¿cierto? Pero cuando dejamos la masa reposar por 30 minutos, por 60 minutos, por una hora y media, nos damos cuenta que entonces la masa comienza a crecer. Y eso es lo que Dios está diciendo. El reino de los cielos está en nosotros y debemos dejar que surta efecto en nuestras vidas. ¿Qué cosas habrán en nuestras vidas que impiden que el reino de los cielos surta efecto? Para que nosotros podamos aprender el principio de usar nuestra lengua para bendecir consistentemente a los demás. Ya Dios nos lo ha dicho, dice, bendecid, no maldigáis. Pero es fácil maldecir. Debemos disciplinarnos más para bendecir. Permitamos que el reino de los cielos surta efecto en nuestras vidas y lo sabremos cuando nuestras palabras estén expresando las bendiciones de Dios para otras personas. Así es que la coherencia verbal, hermanos, refleja una vida auténtica, alejado de lo que dijo la primera persona que les hablé, que decía, yo soy auténtico, por lo tanto digo todo lo que viene a mi mente. Ciertamente es la coherencia verbal dirigida por el Espíritu Santo lo que refleja una fe auténtica. Nuestra autenticidad, hermanos, está en función de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ya Santiago ha establecido que ninguno puede controlar su lengua. Ojalá que nuestras palabras puedan edificar a los demás y aún traer esa corrección tan necesaria. Yo quisiera pedirles que tomemos un tiempo para orar. Tomemos un tiempo para orar y darle gracias a Dios en esta mañana por su palabra.